¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante esta madrugada? Pues Mr. Bad Guy. ¿Qué relación tienes con el mar? Mm, un poco distante, la verdad, porque soy manchego, entonces he crecido y me he criado en La Mancha, que es todo lo contrario al mar. Con lo cual, de hecho me mareo además, los barcos, las barcas, las embarcaciones, me mareo con mucha facilidad y en el mar más todavía, con lo cual es una relación extraña, pero me gusta verlo, pero desde fuera. Dentro ya lo paso peor. ¿Tú recuerdas la primera vez que viste el mar, que te llevaron a una playa? Sí, pues, tenía muy poquitos años, igual, no sé, unos 6 7 años. Y, y creo recordar que fue con mis padres en Torrevieja. Y, y esa sensación, claro, es maravillosa, ya no se te olvida, ¿no? El olor, el sonido y esa magnitud del mar ahí a tus pies. Esa sensación de libertad en vacaciones, Sí, sí, sí. de tirarte en camiseta durante semanas, Claro, sin claro. otra Qué, preocupación, qué ¿no? bien, ¿eh? Qué bien se va así. A mí me gusta el verano por eso. Soy muy de pantalones cortos y camisetas. Has dicho soy manchego, eres de la tierra de Perales, Sí, de Cuenca, sí, de Provencio, el Provencio. sí. ¿Cómo es tu pueblo? Claro, a diferencia de Cuenca, el Provencio está en plena Mancha porque Cuenca ya es serranía y eso, con lo cual ahí ya Perales y yo nos distanciamos. Pero la provincia de Cuenca, mi pueblo es un pueblo muy pequeñito, muy normal, sinceramente, y bueno, es el pueblo en el que nací, crecí, tengo muchas amistades, mucha familia sigue viviendo allí, con lo cual procuro verles y procuro ir, y bueno, es donde han pasado las cosas de mi vida. ¿Por qué te has puesto, por qué Julián López se ha puesto de seudónimo Mr. Badkey? Bueno, igual no va mucho con mi personalidad, porque yo tampoco me considero un tío así tan... Pero sí, sí porque es un seudónimo que le gustaba a Freddie Mercury. Y Freddie Mercury fue uno de los primeros ídolos míos de mi vida. Entonces me ha marcado mucho tanto él como Queen y siempre los tengo en la cabeza, entonces me ha venido ese nombre, me gusta mucho. Julián López ha dicho alguna vez, has dicho alguna vez, que en tu casa había mucho ambiente musical, que se veía cine y se escuchaba música, Sí. pero ¿en el pueblo había cine? No, había un cine antiguo en el cual mis padres sí me han contado de películas que se veían ahí, pues con los estrenos que se veían igual en el resto de España. Pero cuando yo era niño era un cine en el cual te ponían a lo mejor una de Cantinflas, o sea, no era contemporáneo a mí. Y yo sí, es el primer recuerdo que tengo, una película de Cantinflas, pero claro, no era un estreno. Con lo cual luego ya el siguiente cine, cuando ya cerraron ese, el siguiente cine era pues nada, una sala de proyecciones donde ponían VHS. Entonces yo veía las películas tiempo después en VHS, no tenía esa posibilidad de ir a un cine a ver un estreno. ¿Recuerdas, por ejemplo, qué sentiste cuando viste Regreso al Futuro? Buah, pues es que es una maravilla. Sí, soy muy fan de Regreso al Futuro, de Robert Zemeckis en general, y era, claro, todos queríamos ser Michael J. Fox y viajar en el futuro y conquistar a las chicas y vivir aventuras. Es que es lo que tiene el cine, ¿no? Que te transporta a eso y sí, sí. ¿Cómo eras de niño, Julián, por ejemplo, en clase? ¿Qué lugar tenías en clase, en el colegio? Pues en clase era como el discreto, el tapado. Yo creo el tapado, porque el tapado siempre es el que luego se va a mostrar en algún momento, ¿no? Entonces yo era tapado, que era el que está ahí, buen chico, educado, él hace sus deberes, él hace sus cosas, no hace ruido, es como un gatito que va así andando, ¿sabes? Y no hace ruido, pero que un día ocurre alguna cosa y se destapa. Eso me ocurrió tanto en el colegio, generalmente tenía que ver con el arte, ¿no? Cuando ocurre algo musical, ocurre algo de vamos a hacer teatro, tal, cuando salí ahí. Y en el instituto también me pasó, cuando de repente se hace un taller de teatro y yo empiezo a hacer unas cosas que ni yo sabía que tenía dentro y dicen, pero este es el Julián que está siempre en clase ahí comedido y tal, y a partir de ahí me empecé a ganar amistades y era como alguien especial, digamos, ¿no? Y me pasaba así por ir poco a poco. Lo sigo haciendo en los rodajes y eso, entro como muy poco a poco con el equipo para que quiero que me conozcan, conocerles a ellos antes de entrar como un elefante en una cacharrería haciendo bromas o cosas, sino quiero ganarme, quiero inspeccionar un poco. Julián, ¿en tu casa tus padres cantaban en la coral Sí, del pueblo? sí, Y tú aprendiste a tocar la trompa. sí. Describe a los oyentes, a los fareros, cómo es la trompa. La trompa es un instrumento precioso,
que generalmente cuando lo digo la gente se ríe porque es como gracioso el nombre, pero es un instrumento que viene de la trompa de caza con la cual salían a cazar y era como esta turuta, dicho de cariño, enrollada con la Sí. campana hacia afuera, ¿no? Y que derivó en la trompa actual, que es un instrumento que tuvo su apogeo en la época del romanticismo y que es un sonido que te embelesa y además un sonido que a mí me atraía mucho desde niño porque me gustaba mucho porque era como el perfecto puente entre la cuerda y la voz, ¿no? Lo que hay un poco en medio. Es de viento metal, pero está un poco entre, o sea, empasta perfectamente con una sección de violines como con un cantante, como con, por supuesto, con la familia del viento metal, la madera, y entonces esa polivalencia a mí me atraía mucho. ¿Quién te enseñó a tocarla o quién te animó o quién te puso una trompa por primera vez? Pues en casa, por ese ambiente musical que había, era como, venga, va, el niño hay que apuntarlo a la escuela de música. Y luego ya cuando a ti que te guste, como veíamos, recuerdo los conciertos de la 2 y eso, y la trompa me atraía mucho también su fisonomía, ¿no? Cuando eres niño también te atrae mucho eso. Y decía, a mí me gusta el sonido de la trompa y la forma que tiene. Mi padre se aseguró de que si me compraba una trompa la iba a aprovechar, así fue durante muchos años y me animaron también muchos amigos que empezamos juntos a la escuela de música, pues ellos también tocaban otros instrumentos y era como, venga, así hay diversidad, venga, tú la trompa y la trompeta, tu clarinete, tal, y cada uno tenía su instrumento y es un instrumento que me ha marcado mucho en la vida, evidentemente. Sí, de hecho nosotros te conocemos como actor, pero tienes una larga trayectoria como músico. Sí, Y de hecho ibas como para profesor de música en el claro. conservatorio. Sí, sí, sí. La verdad es que ahora he hecho la vista atrás y lo veo ya con una distancia, una tranquilidad que no fue así hace muchos años cuando ya tenía que un poco elegir, ¿no? El camino y tuve una transición de un año que fue muy duro para mí. Vitalmente me marcó mucho porque estaba en el grado superior en el conservatorio, había tocado con orquestas, con formaciones de cámara, tenía un proyecto mío y luego también empezaba a hacer cosas en televisión, empezaba la hora chanante, su apogeo tal, y decía, ¿y ahora qué hago? Y lo pasé realmente mal, y los que me conocen de cerca lo saben, porque no fue una decisión fácil. Afortunadamente ahora, por suerte, creo que... y he ganado mucho y tengo una profesión también que adoro y con la que sigo aprendiendo, pero ya no soy músico activo, soy músico pasivo y he aprendido también a disfrutar eso. Al principio era como, yo también quiero tocar y tal, pero es muy difícil, no es montar en bicicleta. Ojalá fuera así, entonces yo ahora mismo cojo el instrumento y tienes que estar en forma y tal y no puedes hacerlo, con lo cual había que elegir sí o sí Mm. y lo hice. Julián, has citado la hora chanante. ¿Cuándo conoces a los chanantes? ¿Cuándo entráis en contacto? Sí, pues es una mezcla extraña. Bueno, extraña. Es mezcla porque son... Como todo lo vuestro, como todo Sí, lo sí, sí, manchego. también. Es que somos unos cuantos, entonces yo al primero que conozco es a Ernesto Sevilla, en la residencia universitaria, porque ellos hacían Bellas Artes, pero Carlos Areces y Joaquín Reyes eran de una promoción anterior porque son mayores, y luego Ernesto, Raúl y yo veníamos por detrás. Pero todos hacían Bellas Artes menos yo que hacía Magisterio de Educación Musical para hacer una carrera que tuviera que ver con la música, aparte del conservatorio. Y entonces a Ernesto ya lo conozco en la residencia y luego a Raúl después, porque Ernesto me dice que conoce a Raúl de Albacete y tal. Luego a su vez Ernesto me dice que conoce a una persona que se llama Joaquín, al que conozco yo años después. O sea, es como una mezcla ahí hasta que todos nos ponemos en funcionamiento y hacemos el programa. ¿Cuándo decides o cuando dices en casa em, no sé si a Madrid o me voy a un casting o me voy no sé dónde, Sí, pero cuando dices en casa, oye, voy a elegir este camino o voy a probar? pues creo que tenía como unos 20, 21 años y había terminado la carrera en Cuenca y estaba trabajando en lo que salía en el pueblo para, ¿no? a expensar de a ver qué pasaba y, y luego ya, claro, como Ernesto y Joaquín ya están en Madrid y empiezan ese proyecto de la hora chanante, me empiezan a decir, oye, aquí se está cociendo esto. Y yo eso era como... mm, Me recordaba cuando yo con ellos hacíamos cortometrajes, teatro y tal, lo bien que me lo pasaba, digo, si me fuera a Madrid con el conservatorio, con la excusa de seguir allí el conservatorio, estando en Madrid puedo ir haciendo estas cosas. Y así fue. Es de, mira, quiero dejar este trabajo, quiero retomar el conservatorio, tiene que ser en Madrid, porque allí es donde yo le eché un poco de cuento, bueno, y en realidad Madrid, por supuesto, es que tiene todo. Pero yo sabía que en el fondo era para estar aquí, para si en un momento dado me decía Ernesto, vente a hacer un sketch, yo iba y lo hacía, y luego volvía al conservatorio. Pero yo estaba ya en contacto, y al final fueron muchos días los que tenía que ir y le fue comiendo terreno una cosa a la otra. Julián, te hemos traído esta madrugada al faro que tiene como tema la luz.
¿Qué es para ti la luz? Eh, para mí la luz yo creo que es el principio y el final de todo. Es la alegría, la esperanza, la armonía también, que es algo muy presente en mi cabeza, y, y la vida, en definitiva. El final también quiero pensar que hay luz, aunque luego vendrá oscuridad, pero es como una luz cegadora que ya no dejas de ser consciente de lo que hay después, yo creo. Has dicho una cosa muy curiosa cuando te preguntábamos cuál era el papel que tenías en clase, que era yo he tenido siempre un papel como de tapado, hasta que de repente, ¡pum!, salta la luz, ¿no? Sí, De repente sales. ¿Tú crees que hay personas que tienen luz, por ejemplo? sí, desde luego. Y yo por suerte he conocido a muchas. Tú tienes luz, por ejemplo. Sí, hay gente que tiene mucha luz y hay gente más opaca, más, bueno, que no deja que traspase la luz, que no la emana, que le rebota y es así. Y entonces nosotros yo creo que siempre el ser humano tiende a quedarse con los seres luminosos Mm. porque son los que les aportan algo. También es verdad que, tal y como has descrito tu principio, has descrito tu camino, que no has querido nunca que te vincularan con la comedia pura y dura, sino con el trabajo actoral, Sí, del que has dicho, además, la música me ayuda en la interpretación. mm, No sé si con lo que acabas de decir del orden que hay en tu cabeza tiene que ver luego con cómo desarrollas tu trabajo actoral, tus películas con Borja Coveaga, con el que ahora haces la serie que estrenáis sí, esta semana. Pero es verdad que tú siempre has dicho eso, ¿no? No quiero que sí. me digan que soy el gracioso, ni que hago el chiste fácil, sino un trabajo actoral a más largo plazo. Claro, porque yo de niño, al resto de mis compañeros, vuelvo al tema de los chanantes y muchachada porque nos ha unido mucho y hemos crecido y aprendido juntos, ¿vale? Entonces, a diferencia de ellos, a mí era el que más siempre me ha llamado la interpretación porque es verdad que a todos nos apasionaba el cine y el teatro, sobre todo el cine y la televisión. Yo creo que había una conexión mía personal por la música, porque cuando tú estudias música tú aprendes un lenguaje nuevo y una manera de expresarte nueva que es distinta, es un lenguaje distinto. Entonces, la interpretación también tiene puntos en común con cómo somos nosotros, porque hablamos, nos movemos, hacemos gestos, pero estás en otro nivel. Tú estás haciendo ya un personaje y tal, y eso me atraía mucho. Y me ponía como en mucha conexión con mi vida anterior, que es la del conservatorio y la del músico. Con lo cual es una especie de mezcla de entre pasión y entre que, bueno, así no pierdo lo que aprendí en el conservatorio, la cosa de interpretar algo, ¿no? Interpretar una partitura, pues aquí interpretar un guión. Y yo creo que inconscientemente es lo que me impulsaba a decir, yo lo que quiero es eso, es darme personajes, hacerles crecer y es lo que más disfruto. Sí, sí, sean cómicos, dramáticos, como tengan que ser. ¿Cómo es tu personaje en Justo antes de Cristo, la Buah, serie pues mi personaje es de Coveaga? maravilloso. O sea, es que Hemos visto una imagen en la que apareces, pues no sé si cagando. sí, en el capítulo 3 sí, sí, sí. Empieza así. O sea, Empieza así. fíjate que comienzo. Sí, es un personaje de los más ricos que me han tocado. De verdad que tengo la suerte que Montero y Maidagán, los creadores de la serie, magníficos guionistas, y luego Borja ha estado dirigiendo 3 capítulos de la primera temporada. Tengo la suerte de que me haya tocado ser Manio porque lo tiene todo. O sea, es un neurótico, un inseguro, le falta ambición, de repente saca algo dentro de sí que se cree que se va a quedar con ello, pero lo desbarata, lo tiene todo y le pasan muchísimas cosas y hace que le pasen al resto, que es una de las cosas atractivas del personaje, que de repente es un patricio acomodado en Roma, pero que le destinan al ejército en Tracia, al campamento, y llegar allí es como inocular veneno y se empiece a traspasar al resto. Y entonces hace que una persona sola le ocurra de todo un campamento romano. Entonces eso me fascina, es fascinante y muy divertido. ¿Tiene algo que ver con Asterix y Obelix? Bueno, con el cómic, ¿no? Más que Sí, con las películas. sí. Mira, yo una vez le dije a Pepón Montero es uno de los creadores y también ha dirigido algunos capítulos, y le decía a Pepón, es que digo, leyendo este capítulo tenía sensaciones de cuando yo leía Asterix de chavalín. O sea, de estar en el sofá, leer Asterix y decir, qué divertido, qué... Entonces leía los guiones, estaban tan bien escritos y me imaginaba las viñetas y él dice que esto es un piropo que me digas esto, porque no es que ellos estén influenciados por Asterix y por el humor de Asterix, ellos tienen su voz propia, pero el espíritu un poco es ese, de repente cosas cotidianas que pasan entonces. Hemos visto todos películas de la época romana,
muy solemnes, ¿no? Siempre lo hemos relacionado con algo muy, muy solemne, muy serio y tal. Y dice, oye, también pasaban cosas, también pasaban que echar un carro a andar y que alguien dijera, espera, tira, tira, ahora dobla, dobla, tal, que es una voz como muy de ahora. Nadie se lo imagina entonces en ese contraste ahí está, justo ante el Cristo. Nos tenemos que despedir ya, Julián. Preguntamos siempre a nuestros invitados quién ha sido o es el faro de su vida. ¿Quién es o ha sido el tuyo? Supongo que igual te habremos dado muchos la misma respuesta. Yo es que me vienen mis padres, mi padre y mi madre, sin duda, porque lo han sido y lo siguen siendo y es emocionante ir creciendo y verte cada vez más cercano a ellos y son sin duda el faro de mi vida, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Julián, igual que yo, y Ángela. Mm. Muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada. A ti, un placer.